Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos una obra de un autor del que ya hemos hablado, de uno de los grandes gurús de, del management empresarial en este caso, y de la cultura financiera. Ya hemos hablado de obras suyas como Padre Rico, Padre Pobre, que fue la obra que dio el pistoletazo de salida de su carrera como escritor, de su brillante carrera como escritor. Como él decía, cuando le criticaban porque los profesores universitarios decían, le achacaban a Robert que él no sabía escribir, él les daba la razón. Él decía, yo no sé escribir, pero sé vender, que es una de las cualidades básicas para ser empresario, como nos refleja en esta obra. El autor nos ofrece en esta obra, aparte de las 10 lecciones, un triángulo o una pirámide en el que se revelan más que las características, las habilidades que ha de tener un empresario para poder llegar a triunfar. Y si bien es cierto que nadie o casi nadie es capaz de atesorarlas todas, sí debemos de procurar que nuestro equipo pues las tenga, ¿verdad? También habla de diferentes tipos de pensamiento que necesitamos atesorarlos todos para llevar a buen puerto, en su caso, nuestra empresa, y revela pues que ser empresario no es para cualquiera. Hay algunos que no quieren, ¿vale? Se sienten cómodos con su status quo pues, de funcionario o de empleado, y hay otros que simplemente no pueden o no se atreven. El valor añadido de esta obra es que nos ofrece en concreto 10 pasos previos que tenemos que hacer antes de lanzarnos a, a montar una empresa. Cierto es que el autor también nos aboga por transitar un camino intermedio. Queremos decir, tampoco es menester que pues, abandonemos nuestro trabajo directamente y que nos lancemos de cabeza a montar una empresa, sino que podemos hacerlo transitoriamente. Podemos conservar en primer término nuestro empleo a tiempo completo y posteriormente dedicarnos a tiempo parcial a montar una empresa. Como ya hablaremos en el cuadrante del flujo del dinero, que creo que es una obra que no hemos visto de él, él habla de un tipo de empresario que no se tiene que partir el lomo a trabajar. Él no está hablando de los autónomos. Al final los autónomos se parten el lomo al trabajar, ¿verdad? Y mientras más trabajan, pues más éxito pueden llegar a tener. Es decir, que el negocio depende prácticamente de ello. Él nos habla de un negocio en el que el empresario, de hecho, no tiene por qué estar presente en el mismo. Pensemos, por ejemplo, pues Salvador Las Distancias en Amancio Ortega, o en el dueño de varias franquicias de McDonald's, por ejemplo. Él está hablando de este tipo de empresario. Nos ofrece una estadística escalofriante que ya todos sabemos, y es que en América, en los primeros 10 años, el 99% de las empresas pues fracasan. Y fracasan en gran medida pues por no haber aprendido estas 10 lecciones antes, ¿verdad? Por ponerle algún pero a la obra, pues es cierto que a veces se torna algo repetitivo si ya conocemos su obra, porque vuelve otra vez a explicarnos asuntos que ya han acaecido en su vida y que nos cuentan otros libros, pero hay otras anécdotas, otras lecciones de su vida que son novedosas, y es lo que verdaderamente nos aporta, porque explica las 10 lecciones a través de ejemplos personales. Sin ánimo de ser exhaustivo, pues una lección que nos da antes pues para montar nuestra propia empresa es, bueno, explicarnos la diferencia entre lo que es un empleado y un empresario.
la diferencia entre empresario y empleado, que parece simple, a veces se confunde entre lo que sería un autónomo, ¿verdad? Que el autor pues no lo califica como empresario como tal desde su punto de vista. Habla algo reiterativo en su obra de que los empresarios durante gran parte de su etapa tienen que trabajar gratis, directamente gratis, porque al lanzar su empresa obviamente no van a obtener rendimientos inmediatos. Esto nos lo puede contar cualquier empresario con el que hablamos. Hasta que amorticemos la inversión inicial, que será más o menos grande según los casos, pueden pasar literalmente años o lustros. Habla de los 3 tipos de dinero, como otra de sus lecciones, cómo encontrar buenos clientes. El autor defiende de que no todos los clientes nos interesan, algo que está muy en línea con las enseñanzas del marketing, y esto es cierto, aunque nos sorprenda, al igual que si nosotros fuéramos empresarios, igual no nos interesan todos los empleados, ¿verdad? Pues como empresa quizás no nos interese mantener a todos los clientes. Y el autor pues da algunos ejemplos verídicos, por lo que solo nos debemos de quedar con los buenos clientes. Es cierto que según el autor los buenos clientes superan el 80%, o sea que al igual que los buenos empleados, si no la empresa no sería sostenible. No es algo por lo que nos tenemos que preocupar. No os quiero destripar la obra, merece mucho la pena, porque, bueno, si alguien tiene mentalidad de emprendedor, pues nos puede servir para ir lanzando las semillitas. Quizá algún día pues recojamos, y si no queremos ser empresarios o no nos atrae la idea, esta obra nos va a aportar cultura financiera, que nunca está de más. Sin embargo, es básico para aprender el conocimiento que nos quiere transmitir este hombre, Robert Kiyosaki, empezar por Padre Rico, Padre Pobre. Digamos que esa es la obra base de toda su filosofía económica, y a partir de ahí sí que ya somos un poco más libres para leer el resto de sus obras a discreción. Y lo más rico que podemos sacar de aquí, aparte de las lecciones, es, como digo, sus vivencias personales. Al final no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de una persona que pasó por ser empleado, que pasó por ser autónomo, podríamos decir, y que finalmente pues se convirtió en empresario en mayúscula, y inversionista. Es un tipo que tuvo una vida interesante, estuvo en la guerra del Vietnam, por ejemplo, en 1972, ¿verdad? Era piloto de helicóptero. También estaba empleado en un petrolero, ¿verdad? Antes de ir al Vietnam, ganando pasta, la de Dios. Y después pues nos explica sus vicisitudes como vendedor. Él se dio cuenta, algo en lo que hace mucho hincapié, de que para ser empresario, por cojones, si me permitís la expresión, tienes que ser buen vendedor. Y si tú no eres buen vendedor, tienes que tener la suficiente habilidad, ¿verdad?, de fichar a buenos vendedores. Pero al final la vida es venta, es vender un producto, que nos dice él, vender un servicio, o vendernos a nosotros mismos, si me permitís la expresión. Y solo con una alta capacidad de ventas, que él confiesa que en su caso no fue innata, sino que fue aprendida por una serie de circunstancias que explica en la obra y que por carestía de tiempo no puedo revelar. Él se hizo vendedor y fue lo que le catapultó para triunfar en la empresa parcialmente, porque una vez que fue vendedor y montó su propia empresa, se dio cuenta de que le hacían falta otra serie de habilidades, y poco a poco, a través de fracasos, entre comillas, muchos fracasos,
en tanto en cuanto otros se hubieran rendido, pues él siguió adelante, tapó las carencias, tanto per se o a través de su equipo, carencias que nos ofrece pues en un diagrama en forma de triángulo o de pirámide, y a raíz de ahí pues consiguió el éxito empresarial. Mi opinión personal, que es imprescindible para ser un empresario de este nivel, gozar con algo de fortuna, pero está claro que aun teniendo fortuna, si no se tienen unas habilidades mínimas, pues como vendedor, como gestor, etcétera, el éxito como empresario no es posible. Pues ya sabéis, si queréis el día de mañana ser emprendedor en cualquier ámbito de la vida, o simplemente queréis aumentar vuestra cultura financiera, esta obra de Robert Kiyosaki resulta imprescindible, pero empezad por Padre Rico, Padre Pobre. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribiros si no lo están, que es completamente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.